Pues muchas gracias. Primero quiero agradecer la presencia de las autoridades de Santiago Xochila y pues obviamente del jurado, de mi directora de tesis, de mi familia y de pues todos los amigos y profesores. Bueno, pues el título de mi tesis es esta: Tradición en movimiento, memoria, identidad y experiencia en la formación de los músicos en Santiago Xochila entre 1950 y 2022. No cambia. No. Perdón. Bueno, y no cambia así. Yo lo que quise es, a partir del conocimiento de la práctica de formación de los músicos en Santiago de Xochila, que, bueno, desde que yo conozco la comunidad desde hace más de 10 años, pues siempre fue muy relevante para mí, impactante, que es tan central en las prácticas culturales. Entonces, lo que yo quería era como ver de lo que hoy está en el presente, qué ha pasado, ¿no?, a lo largo de la historia para que hoy sea como es, ¿no? Entonces, la manera como lo resolví fue pues eso, dedicarme a tratar de identificar y explicar los cambios, ¿no? Por un lado, que obviamente hay, y las continuidades, ¿no? Entonces, decidí pues poner este periodo de 70 años, del 50 para acá, pues porque hay gente, ¿no?, los músicos ancianos que nacieron en los años 30, 40, que todavía pueden, a partir de la memoria, pues reconstruir este pasado, y pues los jóvenes, los niños, ¿no?, que participan en la formación musical, que tienen entre 8 o 10 años y como ven, pues es un encuentro intergeneracional, ¿no? Entonces, no había manera de no, bueno, para mí como historiadora, de hablar de la dimensión histórica, ¿no? Bueno, y obviamente esto relacionado con la identidad cultural, porque la práctica musical en Santiago Xochila, como veremos más adelante, pues es una práctica sociocultural que construye identidad y ha construido desde... Bueno, la maestría, el posgrado en el CIESAS, pues obviamente me dio muchas herramientas. A lo largo de más de un año estuve construyendo el marco teórico a partir de estas tres corrientes, 4, porque al final agregué la teoría de los sujetos de experiencia. No quiero como ponerme a explicar la teoría, pero más bien a lo largo de la presentación voy a decirles cómo lo utilicé, ¿no? En términos metodológicos, la manera de resolver esta integración de la antropología y la historia fue a través de la etnografía histórica, pues sobre todo con autores como Elsie Rodwell y Joan Rapaport, donde ellas de una manera, bueno, para mí muy interesante, explican que en el presente, en este presente que estamos conviviendo, generaciones de diferentes décadas, están sucediendo como muchos tiempos, ¿no? El presente, el pasado, y que también para analizar una práctica cultural, pues tenemos que analizar como qué es lo heredado, ¿no?, del pasado, como para entender esta configuración tan situada, tan local, ¿no? Porque tenemos que dejar de hablar de que la cultura, todas las culturas, pero relacionadas con las comunidades indígenas, es una cultura estática, una cultura que no se mueve, que es ahistórica y que está fuera de lo contencioso. O sea, es decir, la cultura en las comunidades indígenas es una cultura dinámica, que cambia, que se adapta a las influencias, a los cambios sociales, culturales. Entonces, la etnografía histórica para mí es una herramienta muy poderosa
Y bueno, Elsie Rodwell hace todo una método que le llama los 3 planos, donde pues ella lo aplica más a la educación, pero ve cómo en una práctica educativa puede ver cuestiones de larga duración, cuestiones de una duración, ella le llama continuidades relativas, y algo que sucede en el aula como micro, ¿no? Que le llamaríamos como esta actividad. Entonces, en eso, Elsie Rodwell dice que pues no se trata de meter la historia, la antropología no se trata hay el contexto histórico por allá y la práctica por allá, sino es justamente ver cómo está ahí, ¿no? En la misma práctica está ahí las huellas del pasado, lo que Rapaport llama performatividad histórica, y eso cómo se transmite a partir de la memoria colectiva, ¿no? Y del otro lado, los cambios, las transformaciones, que hay transformaciones suscitadas por el exterior, por el contexto, además en estos años tan cambiante, ¿no? O sea, Xochila en los años 50, 60, 70 tuvo un cambio así radical, ¿no? En términos económicos, en términos culturales. Y en esto también hay cambios que hacen los mismos sujetos que participan en la práctica, que les podemos llamar elementos innovadores apropiados, ¿no? Bueno, en el camino fui agregando otras metodologías para ayudarme, que es la historia oral, la recuperación colectiva de la historia y el análisis de las experiencias de los sentidos de los sujetos. Bueno, aquí está una foto panorámica de esta población increíble. Ay, no cambia. Pues nada más decir y señalar, Santiago de Chile es una comunidad muy pequeña, o sea, tiene 425 habitantes. Es un municipio que se suscrito al sistema normativo indígena. Y esto es muy importante decirlo, al igual que es parroquia, porque la práctica musical está relacionada, articulada con el sistema político de una manera central, lo cual yo no he visto en otras comunidades. Todos los asuntos de música también son asuntos de gobierno, es decir, en las asambleas al inicio del año pues se pide a los músicos que sean parte de la banda, se organiza todo lo que es cuestión de la música, la formación de los músicos. Entonces, bueno, eso es como algo que hay que resaltar y que es una parroquia porque la música, la conexión de la música con la parte religiosa también pues es una parte central. Bueno, la estructura de la tesis, yo lo quise hacer como una línea del tiempo, siguiendo esta cuestión temporal. Entonces, el capítulo 1 está dedicado al presente, que es la etnografía histórica, donde hago una descripción de la cultura musical, del sistema de transmisión de los conjuntos musicales y de los protagonistas de la cultura musical. En el segundo capítulo me voy a las continuidades, en términos del Sir Rodwell, como en esta larga duración, es decir, cuáles son los elementos o las huellas del pasado que distinguí en la práctica en la actualidad, para lo cual me fui a los años 50 y 70. Y el capítulo 3 es ya hablar de las transformaciones que yo vi, que son como muy evidentes, sobre todo a partir de la creación de la banda Nueva Generación, que por cierto el próximo año cumplen 40 años. Bueno, empezaron en el 83, pero en el 85 se debutaron. Entonces, en estos de los 80, 90, ¿no? Obviamente ellos han sido testigos de un cambio social muy fuerte y esto lo han ido como pues adaptando a la música y eso pues se ve en que es una banda que tiene 52 integrantes con un repertorio amplísimo y que además ha continuado, o sea, no sueltan, y ahí está, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, esta fotografía, que es como para mí lo que representa esta etnografía, son los adolescentes, los más jóvenes de la banda. Bueno, hoy todavía hay más chiquitos, pero bueno, ellos son el presente.
bueno, algunas cosas que ya dije de esta descripción que hice de la cultura musical. Es muy importante pues señalar que la música, y como dicen los etnomusicólogos, Gonzalo Camacho sobre todo, que la práctica musical en Santiago Xochila es una práctica que da cohesión social, es una práctica cultural, social, más allá pues que es como un acompañamiento sonoro, ¿no? Es una práctica que une, que unifica, que da identidad y bueno, se ve, ¿no? Se ve en los espacios de la Escoleta, que la Escoleta ha estado en varios, ¿no? Hoy la Escoleta ocupa un edificio de 2 pisos, o sea, tiene su relevancia, ¿no? Al igual que la banda, tiene 2 bandas, ya les comenté, la banda Nueva Generación es una banda muy grande, muy prestigiosa en la región, y obviamente ser parte de la banda hasta hace unos años, a lo mejor ahorita está cambiando un poquito, era pues un privilegio y un prestigio para la familia y un lugar social importante. Como músicos tienen garantías que los exceptúan de hacer varios cargos, como los cargos más bajos del sistema de gobierno, como topiles y policías. Entonces eso pues obviamente da al músico un lugar especial. Y finalmente, pues lo que les había dicho, que la práctica musical es una práctica que construye ciudadanía. Y eso lo conecto con este concepto que yo, categoría que construí de formación de los músicos, porque la formación de los músicos va más allá de la transmisión de la música, sino que forma ciudadanos, ¿no? Y ahí creo que la antropología de educación me sirvió mucho para decir, bueno, más allá de los aprendizajes que suceden en el aula, hay muchas otras cosas como la tradición oral que van construyendo a una persona educada, ¿no? Y es ahí el concepto que utilicé de la producción cultural de la persona educada. Sí, porque es más allá, ¿no? Y lo que distingue, o bueno, yo creo que lo que distingue la formación musical en un lugar como Santiago Xochila a una escuela de música en el CIMO, por ejemplo, ¿no? O en México, ¿no? O sea, pues vas, tocas tu instrumento y ya. O bueno, sí suceden cosas, pero en Santiago Xochila no, es el músico, estás formando una persona, ¿no? Con muchos elementos. Entonces, bueno, en esta representación que me quedó un poco rara, lo que quiero decir es que en este como sistema, este embudo, hay muchos elementos interesantes, como el método europeo de lectoescritura llamado solfeo, y luego pues esta continúa la instrumentación, donde pues a partir se sabe que este método, y luego después para pertenecer a la banda, pues es como una secuencia que seguramente, bueno, se tienen registros en el archivo de métodos desde principios del siglo XX. Entonces seguramente este sistema ha estado en la comunidad desde hace más de 100 años, ¿no? O mucho más, porque bueno, los etnomusicólogos y los historiadores de la música hablan de estas capillas de viento donde ya se enseñaba solfeo, ¿no? Y ya se enseñaba instrumento. Entonces, pues podríamos decir pues que eso es un método tradicional, muy sistemático, y incluso hasta mecánico, se podría decir, pero lo que tenemos yo creo que fijarnos mucho desde la antropología de educación es justo en los aprendizajes socioculturales que suceden de manera oral, que no están escritos, que no están en un método y que se transmiten de generación en generación, que es la tradición, ¿no? Justo esta socialización de los aprendizajes que conforman la tradición, y que además tienen la parte de la influencia del contexto histórico, es decir, que no es permanente, o sea, no es que se transmita nada más como una línea, sino que pues está el elemento histórico, que ahorita vamos a ver en el tercer capítulo, y la agencia de los sujetos, ¿no? Que eso también influye y determina los cambios. Bueno, una cosa importantísima para mí que me ayudó los etnomusicólogos a pensar es que la práctica musical
tiene que ser vista como un patrimonio germinal, como dice Gonzalo Camacho, es decir, no es material ni inmaterial, sino germinal. Él se refiere a que pues nace de las comunidades y que son las comunidades los que tienen que tenemos que atender, que tenemos que cuidar. Entonces, ¿cómo va a haber música o transmisión de música si los jóvenes están yendo, si no encuentran alternativas, si el sistema de salud, o sea, si todo lo demás está mal, es difícil sostener una práctica cultural como la música, ¿no? Y bueno, eso se ve reflejado en el presente. Cada vez hay menos niños y bueno. Entonces, bueno, yo hago una descripción de los maestros, de las autoridades como parte importantísima de la práctica musical y de los aprendices. Ya no quiero extenderme, pero bueno, el tema de los maestros directores es también un tema histórico muy interesante. Bueno, este capítulo 2 está dedicado justo a las memorias que recuperé de esta larga duración. Esta fotografía es una fotografía que está pegada en la escoleta, es la banda Nueva Generación en el 83, creo, 85, y pues es una fotografía icónica para la comunidad porque ahí nace esta gran banda, ¿no? Bueno, lo que encontré básicamente en estos relatos del pasado que se siguen transmitiendo son dos cosas importantísimas, que es la memoria sobre los maestros y compositores y directores originarios de Xochila, que bueno, en esta foto está el señor Lorenzo Rodríguez. Ya no voy a hablar de Alberto Alcázar ni de Justo Alcázar porque no tengo mucho tiempo, pero Lorenzo Rodríguez, pues es como el compositor más importante, tiene un legado muy importante de composiciones que la banda sigue interpretando. Y yo conforme iba escuchando y los relatos, cómo los abuelos les hablan a los nietos de Lorenzo Rodríguez, fui como distinguiendo como atributos que le dan a Lorenzo Rodríguez, muy interesantes y que además, pues yo decía, o sea, al momento de transmitir, pues se está enseñando algo, ¿no? Se está enseñando algo de este como personaje ideal, este compositor, este músico, que, pues bueno, lo que encontré es que es conocido como por su inteligencia natural. Se dice que Lorenzo Rodríguez no sabía hablar castellano ni escribir, entonces, pero sabía leer notas y sabía componer. También se habla de cómo pues era un buen xochileño, o sea, como al servicio de la comunidad. Obviamente una devoción religiosa, participó mucho en la iglesia. Entonces, para mí, esta persona es la persona educada que se equipara a lo que la gente de Xochila habla como la gente xochileña, ¿no? Y justo en este mural está en la calle principal, subiendo a la iglesia. Está hecho recientemente, pero pues como memoria, ¿no? Que está ahí. El mural se llama Benechil, gente xochileña, y miren, es un hombre que está con su pan y el maguey, viendo las montañas, y está silbando un fragmento del son que compuso Lorenzo Rodríguez. Entonces, ahí lo que yo pienso es que pues esta figura del músico pues es como lo que yo puedo decir, esta construcción de identidad en esta formación, ¿no? O sea, se va transmitiendo en la formación de los músicos una identidad colectiva e individual. Y pues muy interesante, encontré que Gonzalo Camacho habla de que en muchas culturas musicales de México está esta figura del músico, intérprete, creador, que va más allá de sus habilidades musicales y que se convierte en un personaje casi como un cronista, un historiador, otra vez me encuentro con esta persona educada, ¿no? O sea, creo que es muy importante señalarlo porque pues es algo valiosísimo, ¿no? O sea, yo creo que para cuando se hagan políticas de la educación musical
Bueno, hice un análisis de la memoria de la banda filarmónica muy interesante. También tiene una función, ¿no? Estas anécdotas que se cuentan los músicos, que les dicen los abuelos, o que, ah, sí, cuando íbamos a Villalta. Ellos le llaman anécdotas, pero bueno, es esta memoria que se transmite, y yo la dividí, mi análisis, en 3 títulos que me parecían muy icónicos, como Siempre ha habido banda, ¿no? Como una, esto lo repiten muchísimo. Mi papá también es músico, como una cuestión de identidad también. Y Xochila, pueblo de buenos músicos, ¿no? Otra vez esta construcción de identidad a partir de la música. Bueno, algo que quiero señalar muy importante fue la reconstrucción del contexto histórico, porque, bueno, fue toda una... fue muy difícil, tuve que leer un montón, pero fue esencial para entender la memoria de estas personas. Ahí pude ver pues los cambios, ¿no? En la población, sociales, culturales. O sea, en los años 40 no había caminos, no había luz, era una economía totalmente de autoconsumo. Los ancianos pues se dedicaban a la música, esa era como, ¿no? La fiesta y la música. Y bueno, vemos los cambios ahora, donde ya todos los medios de comunicación, las redes, los caminos, la migración a partir de los años 60, 70, pues obviamente hay un cambio, y entonces es lo que hay que ver, cómo la transmisión de la música está en eso, y obviamente pues explicar por qué hay estas tensiones entre las generaciones, o por qué, sí, ¿no? Como hacia dónde va la formación de los músicos en todos estos cambios. Bueno, el último capítulo lo dediqué a las transformaciones, y para eso me metí en estos conceptos de experiencia y apropiaciones y sentidos, que también fue una aportación de mis maestras de antropología y la educación, porque pues es importante ver a los sujetos, ¿no? Como gran capacidad que tienen los sujetos de construir sentidos a partir de sus experiencias de formación, y pues de las apropiaciones culturales que pueden hacer. Entonces, en este capítulo, pues me dediqué a la banda Nueva Generación, porque era más evidente como ver los cambios. Además, pues las entrevistas que tuve fueron más de músicos de la nueva banda generación. Y pues de paso, reconstruí la historia de la nueva banda generación, que bueno, debo decir que también fue como este trabajo como colaborativo con los músicos, en el que ellos me aportaron, pero yo también quise como aportarles, ¿no? En esta documentación de su historia, sistematización. Y bueno, yo distingo 3 etapas. Una muy importante es la de creación, porque sucede en estos años del 80, donde hay un boom de los movimientos indígenas en la sierra, y donde hay como una necesidad de decir, pues, el reconocimiento de las culturas, y vamos a poner la música en el centro, ¿no? O sea, como una cuestión política, ¿no? Y que además quienes lo llevan a cabo son los migrantes que están en la Ciudad de México, sobre todo, quienes consiguen grabar este disco, por ejemplo, y en Radio Educación, ¿no? O sea, ¿no? Y ahí está la foto de todos los chiquitos, los llevaron a la Basílica, los llevaron a Televisa, ¿no? Eso es todo un movimiento interesantísimo, pero bueno, no me voy a tener en la historia de la banda. Y en esta parte yo lo que quiero resaltar es que a partir de las experiencias de formación de los músicos, sobre todo del maestro Carlos, del maestro Gabriel Ríos, del maestro Alberto Cortázar, de Antonio Sánchez, son como experiencias súper interesantes, donde, por ejemplo, el maestro Carlos y el maestro Alberto se fueron a Guelatao en el 89 a tomar un curso para maestros organizado por Adolfo Arancén, que es un
y bueno, varios antropólogos ahí que estaban moviendo la cosa. Y ellos regresan a la población con muchos otros conocimientos que hace que se renueve y se cambie, ¿no? Entonces luego llega Gabriel Ríos se va al CIS, donde en el 90 un profesor, Francisco Sigüenza, que no está aquí, pero que también me ayudó mucho, él es director del CIS y empieza a llevar a maestros de la Ciudad de México y de escuelas profesionales al CIS. Entonces ahí Gabriel hace un montón de cursos de técnica y eso también se lo lleva a Xochila, ¿no? Y después Antonio, que se acaba de ir, pues él se va, es el primer músico que estudia en la Escuela Profesional de Música en la Ciudad de México, estudia técnica en una escuela, ¿no? Con un montón de cosas diferentes y cada verano y cada vacación regresa a Xochila y lo aporta y hay como, ¿no? Entonces, por ahí yo lo que digo es que es muy interesante, ya no me alcanza el tiempo, pero fue muy interesante con los músicos escuchar este disco del que les hablaba, que hasta lo digitalizamos, y escuchar el disco que grabó Antonio con otros maestros en el 2011, y hay o sea, sonoramente hay una gran diferencia, ¿no? O sea, es súper interesante escucharlo así. Ya para terminar, pues lo más siento, creo, el futuro, digamos, de la formación de los músicos es lo que yo encuentro, es como bueno, lo más presente, es como cambios que está viendo de los jóvenes, de ya no querer ser parte de la banda, de interesarle otras cosas, se van a estudiar la preparatoria a los 16 años y ya no pueden continuar. Y esto obviamente va cambiando el sentido de la formación de los músicos y los significados, ¿no? O sea, de esto que teníamos de dar servicio a la comunidad de manera gratuita, con un montón de sacrificios también de los músicos, pues hoy es como ahí, ¿no? Ya no es tan obligatorio. En los 80 era una práctica obligatoria y los castigaban si no iban a sus clases de solfeo por una cuestión de gobierno. Ahora no, entonces ahora es como, pues si quieres, optativo, entonces, ¿no? Hay muchas cosas distractores, les llaman los grandes, ¿no? El internet y tantas cosas. Entonces aquí hay como esa tensión, ¿no? Que estaría muy interesante pues seguir, pues como viendo las rutas para que ellos vuelvan a interesarse o sea, pues esta conciencia de conservar, ¿no? La práctica. Bueno, pues básicamente eso. Y pues para concluir, es que se me cambió la diapositiva, tenía otra, pero hay como tres cosas que quiero concluir así, bueno, hay muchas otras, ¿no? Pero lo primero es esto que acabo de mencionar, o sea, creo que la tesis fue un ejercicio interesante de descripción, de mirar un montón de cosas sobre la práctica de la formación que nos van a ayudar para imaginar estos futuros posibles y tal vez proponer, ¿no? Cosas para la formación, ¿no? De músicos, a lo mejor a nivel del sistema de formación o qué necesitan los maestros para, no sé, incluir más cosas a nivel de enseñanza, no sé. Hay muchas cosas ahí. Después, este aporte para comprender cómo se construye la etnicidad, que es muy interesante, esta cuestión de la identidad cultural, que pues a mí me queda clarísimo que es una construcción donde el contexto y lo subjetivo pues están articulados en esta construcción, ¿no? O sea, no podemos seguir hablando de, Xochila es esta identidad, ¿no? Sino que los sujetos la van construyendo eh, a partir de su experiencia y obviamente el contexto, ¿no? O sea, el contexto es a veces
pues determinante en muchas cosas. Bueno, vemos cuestiones como, pues ya solo hay una niña que pasó a la primaria en este año, ya no hay niños, ¿no? Para que sean parte de la banda, pues son cuestiones determinantes que ahí pues la comunidad se tiene que poner pues hacer malabares, ¿no? Cómo sostener eso, y creo que ahí entramos los gestores, los estudiosos a esta cuestión de colaborar, ¿no? De realmente hacer una investigación colaborativa que además les sirva a ellos, ¿no? Entonces ahí entra toda la parte ética también de la investigación, que para mí es fundamental, ¿no? Para hacer este trabajo. Y lo último, pues son estos aportes metodológicos que, pues para mí la etnografía histórica, les repito, es una llave que me ha servido por todo lo que ya les dije. Y también a mí, como meterme a desentrañar como cómo se transmite la tradición era como algo muy importante, porque se habla de tradición musical, de tradición, y dices, pero ¿cómo le hacen? O sea, ¿cuál es como eso? ¿Cómo es como tan detallado? Y creo que ese desentrañamiento nos sirve para hablar justo de esta agencia de los sujetos, cómo están totalmente en esta reactivación de la tradición, en esta reinterpretación. Y también, por otro lado, pues estos como lo que le llamaría López Austin, núcleo duro de la cultura, que sí hay, o sea, hay estos aspectos, elementos, pues sí, de larga duración que están ahí, ¿no? Sonoros tal vez, y que son pues muy interesantes para ojos de un historiador ver cómo, ¿no? Pueden estar todas las épocas en una sola práctica, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, pues con eso termino y gracias.